vamos a continuar. Creo que está muy relacionado lo que Fanny nos comentaba. Y vamos a hablar acerca de ser mujeres sujetas al Espíritu para adorarle. Y creo yo que a veces preguntamos, ¿y qué voy a hacer ante esta circunstancia? ¿Qué puedo hacer ante esta adversidad? ¿Qué puedo hacer ante este reto que me está poniendo la vida, que me está sucediendo, o que este proceso, o esta prueba, o esta enfermedad? Y dice la palabra que nosotros debemos de ser adoradores, y en medio de la adoración a veces no vamos a tener lo económico, a veces no vamos a tener las fuerzas físicas, o no vamos a tener una plataforma para servirle, o no vamos a poder ir de misioneros para servirle, pero sí podemos ser adoradores. Y hoy quiero hablarles esto de ser mujeres sujetas al Espíritu para adorarle, porque adorar es rendir culto, adorar es amar mucho, es una demostración de amor. Y vamos a ir al primer pasaje bíblico, porque el primer principio de esta adoración, de esta posición de adoración, es primero adorarle por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que nuestra adoración tiene que ser hacia Él por lo que Él es. Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Dios verdadero, Él es el todopoderoso. Entonces, por lo que Él es, no por lo que me da, no por cuando recibo sí, cuando no recibo no, sino que cuando yo entiendo quién es Él para mi vida, yo voy a adorarle y yo voy a amarle. Vamos a ir al Salmo capítulo 138 del 1 al 3. El Salmo 138 del 1 al 3 dice la palabra: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, te alabaré y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Verso 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Qué tremendo es ver cómo el salmista nos muestra que debemos de alabarle, de adorarle, de postrarnos, de engrandecer su nombre, de exaltar su nombre por su fidelidad, por su misericordia, por lo que Él es decir, primero de todo corazón. Él dice, te voy a alabar con todo mi corazón, de todo mi corazón. Segundo, alabarlo, alabar su nombre, es decir, su nombre, nombre que es sobre todo nombre. No es por lo que Él me está dando, no es por el milagro, no es por lo que me ha otorgado, sino porque Él es el Dios Todopoderoso. Voy a alabar su nombre. Y también dice el verso, voy a alabarlo por tu amor y por tu fidelidad. Yo voy a adorarlo porque Él es amor, porque me lo ha demostrado siempre. Además, también su fidelidad es para siempre, por sobre todas las cosas. Entonces, vamos a ser mujeres sujetas para adorarle, porque hemos entendido quién es Él. Porque todos los reyes, dice, tienen que adorarte, es decir, todos los reinos, todas las potestades, todos los líderes, todos los que creen tener poder o tienen poder, todos tienen que postrarse ante el único Dios verdadero. Y dice, porque tu gloria es grande. Esta es la esencia del principio de voy a adorarle porque Él es grande, por lo que Él es, no por lo que Él me da. Entonces el primer principio es voy a adorarle por lo que Él es. El segundo, bueno, quiero también ir al Salmo 95:6. El Salmo 95:6, unas páginas atrás, dice, vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo, de su prado y ovejas de su mano. Es decir, acá el salmista está dejando claro quién es Él y quiénes somos nosotros. Es decir, la posición de Dios y nuestra posición, en dónde estamos ubicados. Es adorarle, es ir ante su presencia, entendiendo mi posición espiritual, entendiendo
con un corazón contrito y humillado, entendiendo mi necesidad espiritual. Y entonces Él dice que Él es el hacedor y nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado, somos su rebaño, somos ovejas que estamos en su mano, es decir, Él es el grande, nosotros apenas estamos sostenidas en su mano, dependemos de Él, reconocemos la grandeza de Él y reconocemos la necesidad que hay en nosotros de Él. Y esto es importante para la adoración, porque adorar no es solo cantar, adorar no es solo decir palabras bonitas, no, la adoración es desde adentro, desde el corazón, desde que yo entiendo en mi corazón. Dice, los pobres de espíritu, no es el pobre económicamente, es el pobre de espíritu, aquel necesitado, aquel que reconoce que él necesita de Dios, que tiene un espíritu necesitado de Dios. Allí está el verdadero adorador. Adorador en espíritu y en verdad, aquel que reconoce la necesidad de ir ante la presencia de Dios y adorarle. Vamos a ir al segundo principio que está en Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, 25. Este es el segundo principio y hay que saber, hay que entender que aunque no lo busquemos por eso, Dios siempre a los adoradores va a recompensar porque ya está en él su naturaleza. No lo hacemos por eso, pero definitivamente déjame decirte que si tú te conviertes en una mujer adoradora del Señor, esto va, y no estoy diciendo salmista, no estoy diciendo ministerio de alabanza, estoy diciendo adoradora, es decir, lo que hizo esta viuda, encerrarse en su casa y en lo oculto venir a adorar, a derramar de su aceite, a venir a buscar de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y esto trae una recompensa. Vamos a verlo en este pasaje en Éxodo 23, 25. Dice la palabra, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ustedes. Otra versión dice también que adorarán al Señor su Dios, y él bendecirá el pan y el agua, y apartará toda enfermedad, y va a dar larga vida. Esto es importante saberlo porque la adoración, hay un efecto en los adoradores, hay un efecto para aquellos que son adoradores. Por eso Dios los busca, Él anda buscando adoradores. Y hay un efecto que aunque no lo hagamos con ese propósito, vamos a encontrar una recompensa de parte de Dios. A aquellos adoradores, a aquellos que le sirven, a aquellos que le alaban, Dios va a multiplicar, a dar pan, a dar agua, es decir, las necesidades básicas van a estar cubiertas. Aparte de ello, va a dar salud y larga vida. Esta es parte de las promesas de Dios para los adoradores. El tercer principio está en el Salmo 150. Si me acompañan al Salmo 150, verso 6. Salmo 156. Ya finalizando todos los salmos, prácticamente es el último versículo de todo ese libro, que dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Todo lo que respira, alabe al Señor. Es decir, estamos llamados, ¿quiénes? Todos. Es decir, este tercer principio es, ¿quién tiene que adorar? Pues la respuesta dice, el último versículo del libro de los Salmos dice que todo lo que respira, los grandes, los pequeños, los reyes, los seguidores, los líderes, los ricos, los pobres, los de todos los países, naciones, culturas, todos aquellos que respiran, alaben al Señor. Esto es quién debe de hacerlo. Y es decir, todos en casa debemos adorar. Todos en casa debemos de mantenernos en adoración constante. Él busca adoradores y déjate encontrar como adoradora. Hoy quiero invitarte a que seas de esas mujeres que el Señor anda buscando y dice, oh, aquí encontré a Dilma, ella es mi adoradora. Ah, aquí encontré a Anabela, es mi adoradora.
la encontré a Loli, allí en lo oculto, allí en lo secreto, allí en medio de la necesidad, en medio del dolor, aún así me ama, aún así me adora, aún así me busca. Y entonces encontramos que debemos de hacerlo todo aquel que respira. Número 4, ¿cuándo debemos adorar? Vamos a ir al Salmo capítulo 71, verso 8. Salmo 71, 8. Dice la palabra, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. ¿Cuándo tenemos que adorar? Todo el día. ¿Cuándo tiene nuestra boca que estar llena de adoración y alabanza? Todo el día. Creo que algunas veces las personas se van a preguntar, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué está hablando sola? ¿Por qué canta así? ¿O por qué adora así? ¿O por qué? Pero déjame decirte que aunque ellos no lo entiendan, el Señor sí lo entiende y sí lo ve y sí lo valora y sí se vive, sí se cambian atmósferas de esa manera cuando tú adoras al Señor. Ya no es para pedirle, ya no es para interceder por alguien, esto ya no es intercesión, ya no es peticiones, esto es adoración plena, exaltación de su nombre, exaltación de su gloria. Cuando tú te levantas y cantas salmos adorándole a Él, exaltándolo a Él. Y si quieres hacerlo con tus propias palabras, dice el que a Él le encanta un cántico nuevo. Tú improvisa una alabanza hacia el Señor. Él se va a gozar en tu alabanza, en tu adoración. ¿Cuándo entonces tenemos que adorar? Todo el día. El quinto principio, ¿en qué lugar vamos a adorar? ¿Será que solo en la iglesia? Vamos, dice en el Evangelio de Juan, vamos a ir a aprender del lugar de adoración en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Capítulo 4, verso 20 al 21. Este pasaje del capítulo 4 está encontrándose Jesús con la mujer samaritana y dentro de todo su diálogo, que ya lo hemos visto muchas veces acá, en el verso 20 dice la palabra, la mujer le dijo, en el verso 19, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén, está hablando de los judíos y está hablando de los samaritanos. Los samaritanos decían, aquí hay que adorar, este es el lugar, este monte. Los judíos decían, no, el lugar que hay que adorar es aquí. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le respondió, oiga bien, que Jesús es el que está respondiendo acá. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mira cuánto Jesús hace énfasis acá. Número uno, es necesario que lo hagamos. No es de vez en cuando, no es cuando te sientas bien o te sientas mal, es siempre, es necesario, dice, que lo adoremos. ¿A quién? Al Padre. ¿En qué lugar? Decía la samaritana, ¿en este o en este? ¿En esta iglesia o en aquella iglesia? ¿En esta religión o en aquella religión? ¿En estos días o en aquel día? Dice el Señor, mira, Dios es espíritu. Dios es espíritu, ni va a ser en este monte ni va a ser en aquel monte. Lo que queremos son adoradores en espíritu y en verdad que conozcan a quién están adorando. Ustedes no lo conocen, nosotros lo conocemos. Es importante conocer a quién estamos adorando. Y en esa adoración tú lo conoces y en esa adoración lo que vamos a hacer es decirle sus atributos, decirle lo que Él es, decirle su grandeza, adorarlo, exaltarlo, derramar mi corazón, derramar
quitar todo pensamiento, toda aflicción, todo lo que nos tiene cargados y solamente entregarnos a Él en adoración. Cuando sucede esto, nuestro espíritu es el que adora. Por eso es que se vuelve una adoración espiritual, porque Él es espíritu, dice. Entonces necesitamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esto es lo que los adoradores necesitamos saber. No es el lugar, sino que es la actitud con la que lo buscamos, sino es la pasión con que lo buscamos, sino es que en la adoración lo vamos a conocer, allí vamos a conocer. Y me llama la atención cómo Jesús no dice a Dios, dice al Padre, nos acerca, es de confianza. Él es mi Padre, yo soy su hija. Él es el Rey de Reyes, yo soy su princesa y vamos a adorarlo. Esto es necesario conocerlo. Sexto principio, Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra, mas ahora traedme un teñidor. Y mientras el teñidor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho el Señor, haced en el valle muchos estanques. Esta palabra de revelación, este mover del Espíritu Santo, Eliseo que era el profeta guerrero, el profeta que viene a marcar un momento trascendental acá en la palabra, viene a marcar y a mostrar al verdadero Dios y a avergonzar a los profetas de Baal, viene a establecer milagros, señales y prodigios delante de todos, pero él crea una atmósfera, él propicia el mover del Espíritu Santo. Él dice, háganme favor, tráiganme un tañedor, uno que toca el arpa. Y mientras él tocaba, la mano del Señor vino sobre Elías. Esto es el mover del Espíritu Santo. Tenemos que ser provocadoras del mover del Espíritu Santo. Eliseo, siendo el profeta de altura que era, necesitó activarse en esa atmósfera profética. Y no es nada místico, es solamente que el Señor se activa, lo espiritual se activa en medio de la adoración. Y no es solo música, eso es solo una muestra. Estoy hablando de los adoradores, aquellos que tocan con el corazón tocan a Dios, aquellos que ministran al Señor, aquellos que cuando nos derramamos en la presencia del Señor tocamos al Señor de tal forma que se mueve la atmósfera espiritual. Hay cosas sobrenaturales que suceden, hay manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el Espíritu de Dios pueda tener la atmósfera propicia, porque Él anda buscando esas atmósferas, anda buscando esos moveres. ¿Por qué? Porque necesita los adoradores del Padre. Y esto Eliseo lo sabía. El sexto principio entonces es, necesitamos que a través de nuestra adoración poder provocar el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos más vasijas adoradoras para que siga habiendo aceite. Necesitamos no poner límite al Señor para que siga habiendo más aceite, más mover del Espíritu Santo, más prodigios de parte de Él. Anoche estaba orando en un momento de intimidad con el Señor y Él me mostraba un tiempo y que este tiempo se iba a marcar muy fuerte, que los dones que se habían dado se estaban activando, que cada don entregado que había sido guardado, que había sido obstaculizado, que había sido retenido, que estaba otorgado, pero que no habíamos nosotros permitido que esto evolucionara, hoy se aperturaba. Era un tiempo de apertura de parte del Señor, del mover del Espíritu Santo, de que todos los dones que fueron entregados a cada una de nosotras se iban a activar de tal forma, así que estuviéramos preparadas, listas. Y por lo tanto la adoración va a ser que este mover del Espíritu Santo
sea mayor en nuestras vidas. Vamos a ir al séptimo principio, y ya con esto vamos finalizando. El tercer principio, bueno, no sin antes ir al Salmo 100. Quiero que vayamos al Salmo 100, que es un pasaje bien importante. Salmo capítulo 100, verso 4. Salmo 100, verso 4. Dice la palabra: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Es decir, cada vez que nosotros entremos en un momento de adoración, vamos a entrar a la presencia de Dios y tenemos que entrar con actitud de gracia y también de dar gracias al Señor y también alabándole, adorándole, exaltándole, buscándole su corazón, ministrando su corazón. Recuerden que aquí somos sacerdotes, nos ponemos ese manto sacerdotal. Ese manto sacerdotal, dice, ustedes son reyes, sacerdotes y profetas. Ese manto sacerdotal es aquel que ministra el corazón de Dios. Es aquello cuando nos preparamos ya no para profetizar, ya no para declarar reino, ya no para establecer el reino de Dios, sino para adorarle, sino para ponernos esa investidura de sacerdotisa de tu casa y que empieces a mover esa cuestión, esa atmósfera espiritual y que podamos provocar el mover del Espíritu Santo y que podamos entrar entonces a sus atrios con alabanzas. Esto viene a recordar la tienda de reunión que construye Moisés en el desierto. En medio del desierto, Moisés construye una tienda con especificaciones de parte de Dios muy claras, muy especiales, y era que solo un sacerdote podía entrar una vez al año. Y ese sacerdote, con su vestidura, debía de primero, antes de entrar, hacer el sacrificio del cordero. Hoy ya no tenemos que hacer sacrificio para entrar con ninguna sangre de cordero, porque ahora la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue derramada, ya está en el altar. Y entonces, después de haber derramamiento de sangre, el sacerdote recogía la sangre en una cubeta y después se lavaba las manos en el lavatorio de espejos. Y entonces ahí se lavaba las manos y se veía su inmundicia y tenía que entrar limpio. Luego de lavarse las manos y quitarse toda la sangre que pudo haber caído, él tomaba esa sangre y entraba con alabanzas. Primero al atrio, que es la puerta de entrada. El atrio es el patio de enfrente. Luego entraba al lugar santo, el lugar santo donde estaba el candelabro de oro, los panes de la propiciación, y entraba, encendía las lámparas. Esto venía a ser parte de la adoración, ponía el incienso aromático y luego le tocaba entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo lo que tenía que hacer, ahí estaba el arca del pacto, esa caja cubierta de oro en la cual tenía que verter o tenía que vaciar toda la sangre del cordero y esa sangre en esa tapadera de esa caja venía a provocar que la nube Shekinah, la presencia de Dios, descendiera sobre ese lugar, el lugar santísimo. Desde la muerte de Jesús, ese día oscuro, ese día, porque era de día, que se oscureció a raíz de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él derramó hasta su última gota, hasta la última gota de su sangre fue derramada en la cruz por nosotros. Esa era la sangre del nuevo pacto. Y esta, dice la palabra, que la tierra tembló de tal forma en ese momento que el velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo,
se rompió de arriba hacia abajo. ¿Cómo se rompe algo de arriba hacia abajo? Solo alguien más grande, solo alguien que está más arriba, que toma las cosas de arriba y la rasga. No podemos hacerlo desde abajo. Nadie que esté más abajo puede hacerlo al revés. Tiene que estar arriba, es decir, esto para que no quedara duda del que el que había roto ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue la muerte de Jesús la que nos da el acceso. Ahora ya no hay nada que nos separe, ahora ya no hay nada que obstaculice a que el adorador pueda entrar y derramar su corazón en la presencia de Dios. Ya no hay nada que pueda impedir, ya no hay pecado que pueda impedirte. Tú solo tienes que saber que a través de la sangre de Cristo tú lavas tus pecados, tus manchas, lo que haya sucedido, que te haya sentido, que te alejó del Señor. Eso está pagado en la cruz del Calvario. Una vez confesado ante el Señor, ante Jesús y recibido su perdón, entramos confiadamente a adorarlo, a exaltarlo, a buscar su presencia, a hablar con él cara a cara. Dice la palabra que la nube Shekinah descendía y todo el pueblo veía la nube sobre el lugar santísimo. Esto era una serie de cosas que tenía que hacer el sacerdote para poder hacerlo una vez al año y poder expiar los pecados, poder perdonar los pecados de todo el pueblo de Dios. Sin embargo, había otra forma, había un segundo hombre que podía entrar aún sin ser ese día especial en el año. Y ese era Moisés. Esa relación de Moisés tan directa con Dios, tan de confianza con Dios, que él entraba en cualquier momento a su presencia. Y dice la palabra que él hablaba cara a cara con el Señor como lo hace un amigo. Y esta relación tan íntima le permitía a Moisés entrar y disfrutar de su presencia y adorarle y exaltarle y buscar su rostro. Y por eso es que llega tanta confianza que le dice, déjame verte. Y entonces Dios le dice, yo no puedo, no me puedes ver, porque si me vieras, tendrías que morir. Pero te voy a dejar ver mi espalda, mis espaldas. Y entonces lo único que pudo ver Moisés físicamente, dice la palabra de Dios, fueron sus espaldas. Y esto se los recuerdo porque Éxodo nos muestra cómo el Señor siempre ha querido una relación íntima con nosotros. Siempre ha querido desde Génesis una relación de poder estar todo el tiempo, día a día, con una constante búsqueda de Él. La lámpara encendida son precisamente la palabra de Dios, es precisamente los dones del Espíritu Santo, precisamente el mover del Espíritu Santo en medio de la adoración. Y es importante que podamos entender que nos ponemos entonces ese llamado de sacerdotisas del Señor para poder tocar y ministrar su corazón. El séptimo principio, entonces, vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 21. Capítulo 20, verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Dice que en este pasaje es cuando se le da la victoria al pueblo de Dios sobre el pueblo de Moab y sobre el pueblo de Amón. Pero eran pueblos enemigos, iban a enfrentarlos en una guerra. El séptimo principio es que debemos de adorarle en medio de las batallas, en medio de las guerras, en medio de las batallas, en medio de los procesos, de las circunstancias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en medio de esa adversidad, en medio de ese momento difícil que podemos estar pasando?
Pues una de las posturas que debemos de tomar las mujeres sujetas al Espíritu es convertirnos en mayores adoradoras, es adorar al Señor en medio de la batalla. Dice la palabra que aquí lo que hizo Josafat, que era el rey de ese momento, lo que hizo es buscar a personas que cantaran, que alabaran, que adoraran al Señor y que entonces vociferaran, que empezaran a decir, glorifiquen a Dios porque su misericordia es para siempre. Díganme ustedes, si esto es una estrategia de guerra en lo natural, ¿qué, qué general del ejército va a decir? Pónganse a cantar, pónganse a alabar, pónganse a adorar, mientras vamos a enfrentar a dos pueblos enemigos. Creo que en el mundo natural, pues es alguna locura. Creo que para el mundo eso es locura. Para la vecina, para la amiga inconversa o la persona que dice ser cristiana, pero en realidad no conoce de adoración, te va a decir, estás perdiendo el tiempo. Toma cartas en el asunto, en el problema que estás enfrentando. Dale su merecido. Véngate. Toma la justicia por tu propia mano. Haz esto, haz lo otro. Pueden haber muchas estrategias en lo natural, pero para las mujeres sujetas al espíritu, no estamos en el no natural, sino en lo espiritual. Nuestra posición es de adoradoras en medio de la guerra. Josafat lo que hace es mandar a alabar y adorar. Y entonces, frente al ejército, dice que cantaban y alababan. Y entonces el Señor puso una emboscada. Lo que pasó es que comenzaron dice el verso 22, sigamos leyendo porque está importante esto. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El enemigo termina ahorcándose en su propia horca. El enemigo termina acabando su propio pozo. El enemigo termina destruido con sus propias herramientas. Lo que estaba preparando en contra de ti, de tu familia, de la visión, en contra de tu salud, en contra de tus finanzas, termina siendo contrario. Es una emboscada contra el enemigo. La alabanza, la adoración genuina en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado en medio de la guerra, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, termina siendo el acabose para el enemigo, para el plan del enemigo. Y entonces dice que ellos mismos se atacaron. Y no solamente sucedió que terminaron aniquilándose entre esos dos pueblos, sino que dice la palabra en el verso 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto mirando hacia la multitud, y aquí yacía ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Nada se le va a escapar a Dios de sus manos, ni un solo detalle del plan del enemigo. Cuando encuentra una mujer sujeta al espíritu adoradora y que adora en medio de la adversidad y de la guerra, esto nada va a quedar del enemigo, absolutamente nada. Dice la palabra en el verso 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, 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 mucho. A las adoradoras de Dios, que en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de la adversidad, en medio del miedo, lo que hace es que termina no solo aniquilando al enemigo, sino que va a haber una recompensa para ti, va a haber una recompensa palpable para ti. Dice que había un botín que no alcanzaron a llevarse ellos, era tanto que tuvieron que utilizar 3 días de tiempo para poder llevarse todo lo que había en ese lugar, que para el enemigo iba a ser el lugar de destrucción de Judá. Sin embargo, terminó siendo el acabose para el enemigo y todavía enriquecer al pueblo de Dios. Entonces,
necesitamos entender que alabar al Señor en ese lugar, dice que le llamaron Beracá. Ese lugar, luego Josafat decidió que a ese lugar le llamarían Beracá, porque eso significa bendición. Es aquí cuando la guerra, la adversidad, la circunstancia, la tristeza, la amargura, la decepción, el dolor, Dios lo convierte en una bendición para ti. Termina siendo una bendición para ti. Es por eso que dice la palabra, lo que siembras con lágrimas, con regocijo lo cosecharás. Eso así como el Señor usa una adversidad y la convierte en una fiesta, en una victoria, en una fortaleza, en que te hace más fuerte, en que te da una mayor fe, en que termina puliendo en ti cosas que Él quiere que tú saques a luz. Y entonces termina siendo una bendición. Y entonces eso es importante porque necesitamos entender que en medio de la adversidad, en medio de la guerra, podemos ser esas adoradoras en espíritu y en verdad. Esas adoradoras que van a adorar a Dios por lo que Él es, que van a adorar a Dios y van a recibir esa recompensa porque su fidelidad es grande, que van a adorar a Dios, ¿quiénes? Todas, todas, porque es todo aquel que respira. ¿Cuándo lo van a hacer? En todo tiempo, en todo momento, en todo y en todo lugar. ¿Y qué más? Provocamos con la adoración, provocamos ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando más pesado sea el ambiente en el que tú te muevas, más tienes que adorar, porque allí es donde se va a manifestar el Señor. No tenemos que correr, no tenemos que huir, no tenemos que rendirnos, no tenemos que ni siquiera pelear, solo tenemos que adorar al Señor. Así es de grande el Señor y así es de grande su palabra. Vamos a terminar con una oración, eh, sellando esta palabra en nosotros, pidiéndole al Señor que despierte en nosotros ese manto de sacerdotisas y adoradoras de Dios. Así que Padre amado, gracias te damos por esta palabra oportuna, esta palabra que llega a tiempo, que llega en un momento crucial para nosotros, que llega, Señor, según tu palabra, a tocar nuestro corazón de adoradoras, a despertar en nosotras ese manto de sacerdotisas, de adoradoras, y que tú, Señor, andas buscando esos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu grandeza y reconociendo también nuestro lugar como hijas tuyas. Padre amado, gracias, gracias por permitirnos entrar ahora libremente por la sangre de Cristo Jesús, a adorar a tu lugar santísimo. Lo vamos a hacer, Señor. Hoy declaramos que seremos mujeres sujetas al Espíritu para adorarte, para buscarte en intimidad, en todo momento, en todo lugar, fuera de tiempo, en cualquier momento, en el lugar en el que estemos, en cualquier día de la semana, todos los días de nuestra vida, será una adoración para ti. Queremos pedirte, Señor, que reciba nuestra adoración, que reciba nuestra alabanza, que reciba, Señor, ese corazón que te busca sinceramente, ese corazón que no te busca y no te adora por lo que tú das, sino por lo que tú eres, Padre amado. Gracias, Padre, por darnos la victoria sobre el enemigo. Y en medio de adoración, Señor, tú derribas a Satanás, tú lo destruyes, Señor. Tú haces caer a los que nos persiguen. Tú paras toda arma forjada contra nosotros y no va a prosperar, porque tú, Señor, eres fiel a tu palabra y porque siempre guardas a tus adoradores, Señor. Gracias por ese botín que nos tienes guardado, Señor. Gracias por esa victoria contra el enemigo. Gracias por permitirnos ver con nuestros ojos la caída del impío, la caída del injusto, del malvado, y poder glorificar tu nombre por siempre, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias a cada una por acompañarnos. Qué bueno es verlas. Gracias a las que han encendido cámaras porque siempre están allí apartando este tiempo. Un saludo a Angélica Dolores,
Gracias por acompañarnos. Gracias también a Odette, a Dilma Corado, a Anabela Pais, a la pastora Gloria Córdoba Lupita. Gracias por bendecir nuestras vidas siempre. Fanny, gracias por esa palabra tan hermosa que de verdad llena nuestro corazón. Es ese alimento espiritual que necesitamos día a día. Les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes, a Karinita, a Marcia, a Bibi, a Loli. Gracias por conectarse siempre. Dios me las bendiga. Siempre saben que estamos conectadas en Rehoboth Hora, en unos minutos en Facebook, así que las esperamos allí. Muchísimas gracias. Bendiciones.